las marcas de la vida, heridas o cicatrices. Vamos a poner como lectura inicial el Salmo 147 en el verso 3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Saben? Este pasaje es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. El mismo resalta el papel de Dios como nuestro sanador, como el sanador de las heridas, tanto las emocionales como las espirituales. En el contexto de este Salmo 147, podemos decir que es un himno de alabanza, es un himno que celebra el poder y la bondad de Dios. Se cree que fue escrito en un periodo posterior al exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel estaba comenzando a reconstruir su identidad como pueblo y comenzando a reconstruir su relación con Dios. Y es en este contexto cuando el versículo 3 entonces enfatiza la restauración y la sanación que Dios ofrece a los que han sufrido. Y a través de este versículo Dios nos recuerda que Él no es solo poderoso, Él no es solo poderoso, sino también profundamente compasivo. Amén. Es un mundo donde el sufrimiento emocional es común. Hoy en día, el sufrimiento emocional es moneda corriente. Este pasaje nos da la certeza de que Dios está presente. Dios está dispuesto, mi amado, mi amada, para sanar corazones rotos y restaurar vidas. Amén. La imagen de vendar heridas, como lo menciona el texto, sugiere un cuidado personal, detallado, como el de un médico. Ese médico que atiende a sus pacientes con amor, con dedicación. Y también es un recordatorio para cada uno de nosotros de que aunque enfrentemos dificultades, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Amén. Saben, hay un gozo especial, un gozo en mi vida de poder compartir con ustedes este mensaje. Un mensaje que creo que es necesario en este tiempo. Este tiempo que vemos cómo están las cosas a nuestro alrededor. Noticias que nos desalientan, situaciones negativas que nos hacen daño. Pero en medio de todo esto hay una palabra de esperanza. En medio de todo esto hay un mensaje de sanidad en esta mañana. ¿Amén? Y para hablar de esto, primero necesitamos entender qué es una herida y qué es una cicatriz. Pensemos en una herida física. ¿Cuántos han estado heridos físicamente en alguna oportunidad? Ya sea aunque sea cortado un dedo con un cuchillo. Eso es una herida también. La herida es un daño. La herida es un corte, una lastimadura, que si no está curada, sangra y duele al tocarla, ¿verdad? Pregúntenle a Julio, ¿sí? Esta herida sigue abierta, esta herida sigue sensible. Pero con el tiempo, ¿qué sucede? Esta herida sana, se cierra. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en una cicatriz. ¿Y qué es una cicatriz? Bueno, la cicatriz es una marca. Es la impresión que dice que en algún momento allí hubo una herida, pero que ya no duele, ya no sangra, ni mucho menos está sensible. Por mucho que la toques, no te va a causar dolor porque ha sido curada. Ahora, llevemos esto a nuestra vida interior. Miremonos un poquito hacia adentro.
En la psicología, las heridas pueden ser esas situaciones adversas, negativas, frustraciones que nos suceden, cosas que siguen maquinando en nuestra mente. Allí están. No nos podemos deshacer de esos pensamientos que duelen día tras día, que no se curan. Pero la cicatriz, en este sentido psicológico, es esa marca que queda, pero que ha pasado, que ya no te hace daño ni te duele. Aleluya por esto, ¿verdad? Pero vemos a mucha gente luchando con heridas internas. Vemos gente con heridas que no están cicatrizando, que están abiertas, que siguen doliendo por situaciones pasadas, ya sean malas noticias, circunstancias negativas, notificaciones en nuestra alma que aún duelen porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero aquí viene la promesa de Dios para vos, que hoy quizás estás escuchando y necesitas una palabra. Pues la palabra que Dios te da es que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Qué texto tan precioso este del Salmo 147:3. Él es el que venda nuestras heridas y sana esas heridas. Hay al menos 5 heridas del alma. 5 heridas del alma. Y quiero compartir con ustedes algo que leí hace ya un tiempo en un libro de psicología que hablaba de 5 heridas internas que a menudo se adquieren en la niñez. Todo arranca generalmente por allí, por la niñez. Que si no sanan, nos afectan incluso de adultos. Quizás hoy te identifiques con alguna de ellas. Y la primera herida es la herida de rechazo. ¿Cuál es la primera herida? Rechazo. No los escucho. Rechazo. ¿Saben? Esto surge cuando un niño no se siente deseado o no se siente querido. Quizás porque inconscientemente los padres lamentan su llegada o pasan por tiempos difíciles. Y este sentimiento puede continuar en el colegio, con los amigos, con los profesores. Y saben, de adultos podemos seguir sintiéndonos rechazados en muchas situaciones de la vida. En el trabajo, la familia, aún mismo en la iglesia. Rechazados por los amigos. Pero quiero decirte en esta mañana que hubo alguien que sufrió un rechazo absoluto. ¿Y sabes quién fue? Ese fue Jesús, sí Señor. Porque fue rechazado por su pueblo, fue rechazado en el templo, fue rechazado al predicar, fue rechazado al ministrar, pero en la cruz, Él venció toda herida de rechazo. Si te sentís rechazado, mi amado, mi amada, el Señor ya ha vencido eso por vos en la cruz, para que no te sientas ya nunca más así, porque Él va a curar esa herida. Amén. La segunda es la herida de abandono. ¿Cuál es? Abandono. Bien. Y saben, aparece cuando un niño pequeño siente que su familia se despreocupa de él. Y hoy es un mal ese, mucho más común de lo que a veces podemos pensar. Quizás por tener otras ocupaciones, papá y mamá no se ocupan de su niño, o viene la llegada de otro hijo. Y saben, este abandono puede experimentarse también al crecer, con amigos o en diversas circunstancias. Quizás vos sentís esta herida hoy, te ha abandonado tu familia, te han abandonado tus amigos, te has sentido abandonado incluso en la iglesia. Te has sentido abandonado a lo largo de tu vida. Pero hubo alguien que sufrió abandono. Sus apóstoles lo abandonaron. Sus amigos lo abandonaron.
Incluso en la cruz, Él clamó: ¿por qué me has desamparado? Y saben, esto no significa que Dios lo abandonó, sino que le dio la espalda por el peso del pecado que cargó sobre sus hombros. Pero Dios seguía ahí. Dios estaba allí. Y en tus problemas, ¿sabes? En tus problemas Dios no te abandona. En la cruz Jesús venció las heridas de abandono. Si te sientes ignorado, si te sentís abandonado, Él venció eso para que te sientas acompañado por su presencia. La tercera es la herida de humillación. Muy bien por esos tres. De este lado no habló nadie. Es la herida de humillación. Bien. Ahora me gusta más. ¿Saben? Esta herida se hace presente cuando los padres avergüenzan o humillan a un niño. También puede pasar en el colegio, puede pasar con maestros, puede pasar con compañeros. Este niño crece con una herida de humillación. Quizás vos hoy te encontrás así, humillado por amigos, humillado por la familia, humillado por quienes menos esperabas. Te has sentido humillado en muchas áreas. Pero, ¿dónde venció Dios esto? Exacto. Sí, lo hizo en la cruz. A Cristo lo humillaron. A Él le pegaron. A Él lo desnudaron. Le tiraron de la barba. Sufrió humillación. Pero Jesús venció esas heridas en la cruz y fue exaltado hasta lo sumo. Y así serás vos, mi querido hermano, mi querida hermana. Vas a ser exaltado, vas a ser exaltada. Si tenés heridas de humillación, Él te va a exaltar. Él te va a bendecir, porque Jesucristo va a levantar tu cabeza. La cuarta es la herida de traición. Gracias, Lito. La herida de traición. Muy bien. Un niño puede sufrir traición, sí. Traición de sus mejores amigos, traición de su entorno. De adultos, la traición puede venir en el matrimonio, puede venir de amigos, aún incluso en la iglesia. ¿Sabes? Si has sufrido traición, te sientes destrozado y no sabes qué va a pasar. Pero ¿quién sufrió la traición más grande? Otra vez, sí, claro que sí, Jesús. Jesús fue traicionado por uno de sus mejores amigos, Judas. Este hombre lo traicionó por 30 miserables monedas de plata. Y no porque 30 monedas de plata fuera poco, pero sí fueron miserables por el tamaño de su traición. Ahora en la cruz Jesús venció esa herida de traición. Y sabes, si te sentís traicionado en cualquier área de tu vida, Dios dice hoy, tranquilo. Decirle al que está al lado, tranquilo. Voy a sanar esa herida para que te sientas feliz y con gozo. Amén. La quinta y última es la herida de injusticia. Griten como si estuvieran frente al Congreso, a ver. Ahí me gustó. ¿Saben? Se da cuando un niño es tratado injustamente. Quizás con excesivo autoritarismo en la escuela, o criticado injustamente por sus padres. Los padres solemos caer en ese error. Y puede quizás que vos hayas sufrido muchas injusticias a lo largo de tu vida. Quizás te han tratado injustamente en la iglesia, en alguna circunstancia, te han tratado injustamente en tu familia, pero hubo alguien a quien trataron injustamente de una manera extrema. Y volvemos a decir sí, ese fue nuestro Señor Jesús. Le llamaron demonio, lo llevaron injustamente a la cruz, pero nuestro Redentor en la cruz venció toda herida de injusticia.
Él fue más justo que nadie y esa justicia la puso para vos. Te la sirve en bandeja. Si te sientes injusto, si han hecho cosas injustas contra vos, el Señor va a curar esas heridas. Pero si te pones en sus manos, esa es la condición. Quizás has experimentado varias de estas heridas, pero no solo las personas nos hacen daño. También podemos tener heridas por situaciones difíciles que nos pasan en la vida. Estas pueden ser producidas por malas noticias, pueden ser producidas por una enfermedad que aparece inesperadamente, promesas no cumplidas. De esas tenemos un montón, ¿verdad? Promesas no cumplidas, no las del Señor, porque las del Señor se cumplen, pero a veces las del hombre no se cumplen. Problemas económicos, de esos también tenemos un montón, ¿verdad? Podemos sentir que todo va a peor, pero debes creer y confiar, mi hermano. El Señor está aquí para curar esas heridas. Esas heridas que tenés ahora, Él está dispuesto a vendar tus heridas hoy mismo. Hoy mismo. Pero quizás estés pensando, qué interesante el versículo. Pero dame un ejemplo de alguien que sufrió heridas y fue restaurado. Bueno, aquí va. Si alguien tuvo esa intención, te presento a Mefiboset. Este personaje del cual habla allí el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Después léelo en tu casa también. Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Jonatán el príncipe. Tenía un futuro brillante. Estaba destinado a ser príncipe y rey, viviendo en el palacio con lujos. Pero a los 5 años, mientras huía con su cuidadora tras la muerte de su padre y su abuelo en la batalla, porque cuando Saúl muere, ¿sí?, toda su descendencia real fue perseguida. La cuidadora entonces en la huida cayó y el niño se rompió ambos tobillos, quedando lisiado de por vida. Y en aquel tiempo no existía como hoy la medicina y la rehabilitación. Un niño con todo el futuro lo perdió todo. Su familia perdió su posición y encima queda lisiado. Fue escondido en un lugar llamado Lodebar, que en hebreo significa tierra desierta, tierra sin futuro. Yo no sé, pero quizás te sientas como él. Tenías mucho futuro, aspiraciones potenciales, pero algo pasó. Una mala noticia, una enfermedad, una promesa no cumplida, algo que esperabas y no llegó. Y ahora te encontrás en una tierra desierta, sin fruto, donde quizás no escuchás la voz de Dios, donde ves a otros crecer, donde ves a otros avanzar en el Evangelio, mientras vos te sentís lisiado espiritualmente. Y te das cuenta que te encontrás sin palabra y sin fruto. Pero sabes, tu historia no termina ahí. Esta historia no termina ahí. La historia de Mefiboset no terminó en Lodebar. Pasaron unos 25 años y David ya era rey en ese momento. Entonces David recordó el pacto que había hecho con Jonatán, su amigo del alma, de tener misericordia de su descendencia. Y cuando preguntó allí en 2 Samuel capítulo 9, verso 1, David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces apareció un hombre llamado Siba, que había sido sirviente en la casa de Saúl y sabía dónde estaba Mefiboset. Dijo al rey allí en el verso 3 y 4: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies.
he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y aquí me tomo el atrevimiento, yo me tomo el atrevimiento de comparar a este hombre Siba con el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo sabe dónde has caído, sabe tu situación, sabe en qué tierra estéril estás, sabe que te has caído y no podés caminar en Dios. Pero lo más importante, sabe dónde y cómo levantarte. Aleluya. Entonces David lo manda a llamar. Y Mefiboset llegó al palacio aterrorizado, pensando que lo matarían. Se postró y dijo allí en el verso 7, yo solo soy un perro muerto. Pero David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. La palabra misericordia en hebreo es Gesed. Esta palabra describe la capacidad de Dios para ponerse en tu lugar, para mirar con tus ojos, para pensar tus pensamientos y sentir tus sentimientos. Como Jesús, que se conmovió al ver a la viuda que enterraba a su hijo. Eso es lo que hace el Señor cuando te ve llorando, desolado, destrozado por tus heridas, sintiendo que no hay futuro. Él se conmueve en sus entrañas por vos, mi querido, mi querida. Y te dice, ven al palacio de mi presencia, el palacio de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo restauró David? Pues David le devolvió todas las tierras de su abuelo Saúl. Pero lo más importante, Mefiboset comería todos los días a la mesa del rey. Capítulo 9, verso 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínalo, Mefiboset lisiado de los pies, escondido por miedo a que fuera muerto, ahora sentado a la mesa junto a los hijos de David, junto al sabio Salomón, junto al guerrero Absalón. Se miraba a sí mismo lisiado, sintiendo que no valía nada, que no tenía futuro, lleno de heridas. Y hoy quizás te sientes así, viendo a otros hermanos sintiéndote que no vales nada, que no sirves para nada, porque has sufrido heridas y estás herido. Pero en toda mesa hay un mantel, ¿sabes? ¿Cuánto usan mantel sobre la mesa? Y cuando se pone el mantel, ¿qué pasa? Se cubre toda imperfección que haya en la mesa. El mantel cubre las heridas. Estas no se ven. El Señor, cuando quiere restaurarte, pone el mantel de su gracia y su misericordia sobre ti, para que cuando te mires no veas tus heridas, sino que te veas igual que todos los demás. Porque cuando te cubre su gracia, te coloca en una posición de igualdad. Él no te arregla dejando tus heridas visibles, te arregla con su gracia y con su misericordia. Hoy Dios te dice, ven a la mesa, quiero restaurarte. Ven a la mesa, quiero restaurarte. ¿Sabes si las situaciones te están hundiendo? Él dice, tranquilo, voy a poner ese mantel para que avances, para que te veas en bendición y te veas en gloria. ¿No es maravilloso nuestro Señor, mis amados? ¿Saben? Existe una técnica que se la conoce como la técnica Kintsugi, que significa algo así como heridas de oro. Es una técnica increíble en Japón. Cuando se rompe algo, como un plato, no lo tiran.
Nosotros sí, lo tiraríamos a la basura. Ellos no lo tiran. Ellos lo pegan con una resina mezclada con polvo de plata, platino u oro. Y cuando el plato está pegado, por supuesto se ven las cicatrices de las roturas, pero están llenas de oro, de plata o de platino. Ese plato que no valía nada se ha convertido en una pieza exclusiva, en una pieza única, una pieza de bendición, una pieza que se pone en un lugar visible porque es preciosa, está reparada con oro. Y sabes, eso es lo que hace el Señor con los que están heridos, con los que están hechos pedazos. Dios junta tus pedazos y repara tus heridas. Y cuando las junta, sí, cuando las juntas, ¿se ven las cicatrices? Claro que sí. Pero estas están llenas de oro. Están llenas del oro de la bendición, de la plata o del platino. Cuando el Señor te restaura, mi querida iglesia, eres una pieza exclusiva. Aleluya. Todos los que te vean se asombrarán y dirán, verdaderamente el Señor te ha bendecido. No eres el mismo. Tenés que ser de bendición. Porque cuando estabas destrozado, Él te ha puesto en un lugar exclusivo donde todos te ven y se asombran de la obra que ha hecho contigo. Amén. Si tienes noticias negativas, si te sientes hecho pedazos, el Señor quiere arreglarte hoy. Amén. Él quiere restaurar esas heridas. Él quiere convertirte en una pieza exclusiva de gloria. Hay una historia real sobre un conquistador, sobre Alejandro Magno. Saben, de joven a su padre le regalaron un caballo negro gigante, indomable. Nadie podía domarlo, pues el caballo los tiraba y esto era peligroso, ya que era un caballo muy grande. Alejandro entonces, siendo joven, observa algo. Vio que el caballo, al intentar domarlo, miraba al suelo y este se asustaba de su propia sombra. Empezaba a temblar, empezaba a dar saltos por el miedo a su sombra. Grandote y sonso, ¿vio? Alejandro le pidió permiso a su padre para intentar domarlo. Le susurró al oído al caballo, lo calmó y lo más importante, ¿saben qué fue lo más importante que hizo Alejandro Magno? Le hizo mirar al sol. Cuando miraba al sol, las sombras quedaban atrás. Y así Alejandro domó ese caballo, cuyo nombre fue Bucéfalo. Y montado sobre ese caballo, Alejandro Magno conquistó el mundo de aquel entonces. Quizás hoy te encuentras como ese caballo, con tus miedos. Te encuentras mirando al suelo, te encuentras viendo tus heridas, te encuentras viendo las malas noticias de tu vida, sintiendo que no podés avanzar. Tenés miedo de tu propio futuro, miedo de lo que pasará, miedo que te impide conquistar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero sabes, el Espíritu Santo quiere susurrarte hoy. El Espíritu Santo quiere calmarte. El Espíritu Santo quiere que mires al sol de justicia. Ese sol de justicia que es Cristo. Y cuando mires a Él, tus miedos, tus temores, las sombras del pasado, las sombras que te dicen que no podés, las sombras que te dicen que tenés heridas que te impiden avanzar, van a quedar atrás. Quedarán atrás, porque es el momento que tus heridas quedan atrás. Vas a avanzar en conquistas, vas a avanzar en bendiciones, a lo grande, a la gloria de Dios. Los temores, las heridas, los problemas van a quedar atrás. En el nombre de Jesús, van a quedar atrás. Deja, mi amado, mi amada, que el Espíritu Santo te hable.
te susurre, que Él te acompañe y que te indique el camino, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, entonces, recordemos la historia de David, cuando huía de Saúl y se escondió en la cueva de Adulán. 1 Samuel 22, 1-2. ¿Quiénes eran los que acompañaron a David en ese lugar? El relato dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El texto dice que eran personas endeudadas, oprimidas, amargadas, personas que estaban destrozadas, parias del mundo de aquel tiempo, hombres sin futuro y, se podría decir, sin vida. Yo no sé, quizás te encuentres en una cueva así, la cueva de los problemas, la cueva de la ansiedad, donde no ves la luz. Esa cueva tenía peligros. Había murciélagos que podían transmitir rabia. Y tenés que saber que el enemigo, a quien reprendemos en esta mañana en el nombre de Jesús, quiere transmitirte rabia. Rabia contra Dios, rabia contra la iglesia, rabia por tu condición. ¿Para qué? Para que abandones y no avances. Pero también había otra alimaña, había escorpiones. Sí, esos que inyectan veneno, ¿no? El enemigo quiere inyectar veneno para que abandones, para que no creas en las promesas, para que sigas estancado. Pero, ¿sabes? David instruyó, lideró a esos hombres en la cueva. ¿Y sabes qué? Salieron de la cueva y se convirtieron en los valientes de David. 400 hombres contra los cuales nada podía doblegarlos. Mi querido hermano, mi querida hermana, que me escuchas, vos podés ser un valiente de Dios. Vos podés ser un valiente de Dios. Cuando salgas de la cueva de las dificultades, cuando te dejes tratar por el Rey, serás un hombre o una mujer de conquista, un vencedor, una vencedora. No permitas que las heridas acaben contigo. No permitas que las situaciones arruinen tu futuro. Deja que se conviertan en cicatrices. Cicatrices que puedes ver, sí, pero que no te harán daño porque el Señor ya las ha curado. Él está aquí para curarte en esta mañana. Él está aquí para sanar esas heridas que te hacen sentir destrozado en esta mañana, sin poder avanzar, sin futuro por las malas noticias o el daño recibido. ¿Amén? Amén. Dale un aplauso a nuestro Señor. Aleluya por eso. Él está aquí para sanar tus heridas. Gloria a Dios. Pase a adoración, por favor. Hoy el Rey te llama. No te quedes en la cueva. No te quedes en Lodebar, la tierra desierta y sin fruto. Dios te llama para restaurar esas heridas que te impiden avanzar. Recordá, aunque te sientas como Mefiboset lisiado, Satanás puede tocarnos por fuera, claro que sí. Dejarnos tocados, destrozados, pero por dentro jamás podrá hacer nada. Mefiboset estaba lisiado por fuera, pero por dentro era príncipe, por dentro tenía sangre azul. Y sabes, vos sos igual, no has perdido tu identidad. Eres un hijo de Dios y Dios te está llamando. Dios te está llamando. Si quizás
no sé, no conoces a Dios todavía porque es primera vez que estás aquí, o todavía no has decidido, o te has apartado, te has enfriado y sientes este llamado, pues en esta mañana te digo que el Rey te llama a su mesa. Dios te llama a su mesa, te llama para ser restaurado. La solución a tus problemas está en Jesucristo. Simplemente tenés que decir: yo quiero que Dios me restaure. Yo quiero que Dios me restaure, porque el Rey te llama. Y en esta mañana, mi amado, mi amada, déjate tratar por Él. Él es el restaurador. Él es el que une los pedazos con sutura de oro, de plata, de platino, y te convierte en una pieza única de su gloria manifestada en vos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho, mi amado, mi amada. Y hoy andate recordando que el Rey te llama y te va a seguir llamando y va a seguir insistiendo y te va a buscar, y lo más maravilloso es que te va a encontrar. Amén. Amén. Ponete de pie.